Imagina a un hombre que se declara creyente, que habla de Dios con pasión, pero cuando ve al necesitado, cruza la calle. Dice tener fe, pero no mueve un dedo por el otro. Jesús lo dejó claro, no basta con creer, hay que actuar. En los Evangelios, encontramos enseñanzas contundentes donde el Maestro revela una verdad incómoda: la fe que no produce obras está vacía. Esta es una advertencia para todo aquel que dice seguir a Cristo, pero vive como si su amor fuera teoría. Hoy te revelaré 10 enseñanzas que muestran cómo Jesús dejó en evidencia que la fe verdadera siempre produce frutos visibles. Y si no hay frutos, esa fe está muerta. Tema 1. El juicio final y las ovejas y los cabritos. Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, y me recogisteis. Mateo 25, 35. Cuando Jesús habló del juicio final, lo hizo con una parábola que no deja lugar a dudas sobre cómo se evaluará a cada persona. Él no habló de cuánta fe se proclamó, ni de cuántos versículos se aprendieron, ni siquiera de cuántos milagros se realizaron. Lo que puso en el centro del juicio fue el amor puesto en acción. El rey separa a las personas como un pastor separa las ovejas de los cabritos, y lo hace con base en obras concretas, visibles y humanas: dar de comer, dar de beber, acoger, vestir, visitar. Esta escena es una confrontación directa para todo aquel que ha reducido el cristianismo a un asunto interno y privado. La fe, dice Jesús, tiene que salir a la calle. La elección de actos simples y cotidianos no es accidental. Jesús no está pidiendo hazañas heroicas ni gestos grandilocuentes. Está hablando de necesidades básicas y de respuestas humanas accesibles para todos. El mensaje es profundo. Todos los días tenemos oportunidades para amar con hechos. En cada persona necesitada hay una oportunidad de demostrar si nuestra fe está viva o muerta. Porque cada vez que ignoramos al que sufre, en realidad estamos ignorando a Cristo mismo. En esta enseñanza, Jesús se identifica plenamente con los necesitados. Dice: a mí me lo hicisteis o a mí no me lo hicisteis, según el caso. Esto nos muestra una revelación impactante. Jesús no está solo en los altares ni en los templos, está en el pobre, en el hambriento, en el enfermo. La fe que no reconoce a Cristo en el otro, no lo ha conocido realmente. Es una fe incompleta, egoísta, sin fruto. Y según Jesús, será juzgada con severidad. Este pasaje también revela que hay creyentes que se sorprenden en el juicio. Le dicen al rey: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, enfermo? Es decir, no entendieron que amar a Dios va de la mano con amar al prójimo. Pensaban que su fe era suficiente, pero Jesús les muestra que su fe no fue traducida en acción. Creían estar en lo correcto, pero estaban equivocados. Es una advertencia para los que se sienten seguros por asistir a una iglesia, pero no practican el amor. La frase «apartaos de mí, malditos», al fuego eterno es una de las más fuertes que Jesús pronunció. Y no fue dirigida a criminales o a ateos, sino a personas religiosas que no obraron el bien. Jesús no está jugando. Está mostrando que la fe sin obras no es fe auténtica. La ausencia de acción amorosa no es una falta menor, es una evidencia de que Dios no reina en el corazón. También hay una dimensión comunitaria en esta enseñanza. Jesús no juzga a individuos en abstracto, sino a naciones enteras. La compasión, entonces, no solo es personal, sino colectiva. Nos llama a ser sociedades justas, solidarias, compasivas. Una iglesia sin obras sociales, una fe que no se traduce en justicia, ha perdido el camino del reino. Porque el reino de Dios no es un concepto espiritual, es una realidad que comienza cuando cuidamos al otro. Muchos hoy en día predican que basta con confesar con la boca y creer con el corazón. Pero Jesús muestra otra cara de la moneda: la fe que no se traduce en acción práctica es una fe estéril. Santiago lo resumió años después: la fe sin obras es muerta en sí misma. Y aquí Jesús lo ilustra con imágenes que no pueden ignorarse. Si tu fe no alimenta, no cubre, no consuela, entonces es solo palabra. Esta enseñanza también es un llamado a revisar nuestra forma de espiritualidad. Muchas veces buscamos experiencias místicas, milagros, visiones, pero dejamos de lado la misericordia diaria. Jesús nos recuerda que lo que más agrada al Padre es el amor puesto en práctica.
No hay oración más poderosa que dar pan al hambriento. No hay liturgia más pura que abrir la puerta al necesitado. Porque allí es donde el reino se manifiesta. El juicio final no se basa en un examen doctrinal, sino en un examen del corazón expresado en acciones. Y estas acciones no necesitan ser grandes, solo auténticas. A veces un vaso de agua, una visita, una palabra de consuelo, valen más que 1000 discursos. La fe viva es humilde, silenciosa, generosa. No se grita, se ve. Tema 2. El buen samaritano, Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. Ve, y haz tú lo mismo, Lucas 10, versículo 37. En esta parábola, Jesús responde a una pregunta aparentemente sincera, pero con una intención oculta: ¿quién es mi prójimo? El interlocutor, un doctor de la ley, busca justificarse, quizás esperando que Jesús defina al prójimo como alguien de su mismo grupo, religión o nacionalidad. Pero el maestro, en lugar de responder directamente, narra una historia que rompe todos los esquemas sociales y religiosos de la época. Y en esa historia, el que actúa con compasión no es un sacerdote ni un levita, sino un samaritano, considerado enemigo por los judíos. La lección es clara: el verdadero prójimo no es quien se parece a ti, sino quien actúa con amor. La clave de esta enseñanza está en la acción. El sacerdote y el levita, representantes de la religión institucional, pasan de largo. Seguramente tenían razones válidas: evitar contaminarse, cumplir otras tareas sagradas. Pero Jesús los desenmascara. El conocimiento religioso sin compasión es vacío. La fe sin obras es solo fachada. Ambos ven al hombre herido, pero no hacen nada. Su falta de acción los condena más que cualquier pecado externo. El samaritano, en cambio, actúa. No pronuncia ninguna palabra espiritual. No dice voy a orar por ti. Se detiene, se compadece, se acerca, cura las heridas, lo monta en su cabalgadura, lo lleva a un lugar seguro, paga su estadía y promete volver. Es un amor encarnado, práctico, tangible. Jesús no exalta su nacionalidad ni su doctrina, sino sus hechos. Y al final, ordena: ve, y haz tú lo mismo. No dice cree lo mismo, sino haz lo mismo. Porque el amor verdadero no se predica, se demuestra. Esta parábola es una denuncia silenciosa contra la fe indiferente. ¿Cuántos creyentes hoy repiten el error del sacerdote y del levita? Viven su religiosidad como si fuera un club exclusivo, sin comprometerse con el dolor de los demás. Jesús nos recuerda que el amor no se mide en versículos memorizados, sino en rodillas ensangrentadas por ayudar al caído. No basta con pasar cerca del dolor, hay que detenerse. El que ama de verdad, interrumpe su camino por otro. El samaritano arriesga su seguridad. Recuerda que el camino entre Jerusalén y Jericó era peligroso, lleno de ladrones. Al detenerse, él mismo se expone. Pero no duda. Porque la compasión auténtica siempre implica riesgo. Amar cuesta. Involucra tiempo, recursos, vulnerabilidad. El que tiene una fe viva no teme ensuciarse las manos. Porque sabe que el reino de Dios no se construye con teorías, sino con actos valientes de misericordia. La figura del hombre herido también es simbólica. Representa a la humanidad caída, herida por el pecado, abandonada por los sistemas religiosos, y solo atendida por quien tiene un corazón sensible. En cierto sentido, el samaritano representa a Jesús mismo, que vino a sanar nuestras heridas cuando todos pasaron de largo. Él también fue rechazado, pero mostró el amor más puro. De esta manera, seguir a Cristo no es solo creer en Él, sino imitarlo activamente. Este relato desarma cualquier excusa. No hay argumentos válidos para ignorar al prójimo. No importa si no lo conoces, si no comparte tu fe, si viene de otro país o si su necesidad no encaja con tus prioridades. Si está herido, es tu responsabilidad. Jesús coloca el peso de la acción sobre nosotros. El amor no espera que otros actúen primero. El amor se adelanta, sin aplausos ni reconocimientos. La fe sin esa prontitud, sin esa valentía, es una fe moribunda.
Hay un elemento silencioso pero poderoso, el aceite y el vino que el samaritano usa para sanar. Son elementos litúrgicos, símbolos del espíritu y del sacrificio. El mensaje es claro: el verdadero culto a Dios no se queda en el templo, sino que se lleva a las calles. El vino que consagramos en la mesa debe convertirse en alivio para el que sufre. La fe que celebramos entre cantos se prueba en el silencio del camino donde alguien sangra. Jesús termina la historia con una pregunta retadora: ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el doctor de la ley responde con dificultad: el que tuvo misericordia. Ni siquiera pronuncia la palabra samaritano, quizás por orgullo. Pero la lección está hecha, no importa el título religioso, sino el corazón que actúa. Y Jesús remata con el mandato más directo de todos: ve, y haz tú lo mismo. No lo dice como opción, sino como mandato de vida. Esta enseñanza de Jesús no deja espacio para una fe pasiva. Nos confronta, nos exige, nos muestra que no hay cristianismo sin obras. Que el prójimo no es una idea bonita, sino una responsabilidad viva. Que la compasión no es una emoción, sino una acción decidida. En cada persona herida, Jesús nos está preguntando: ¿qué vas a hacer tú? Y la respuesta no se dice, se hace. Tema 3. La higuera sin fruto. Marcos capítulo 11, versículos del 12 al 14. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Marcos 11, 14. Esta escena, aunque breve, es una de las más impactantes y misteriosas del Evangelio. Jesús, viendo de lejos una higuera con hojas, se acerca esperando encontrar fruto, pero al ver que no tiene nada, la maldice: nunca jamás coma nadie fruto de ti. A primera vista, parece un acto impulsivo, incluso duro. Pero cuando se analiza espiritualmente, se revela una enseñanza poderosa: Dios no se impresiona por la apariencia de fe, sino que busca frutos. Y si no hay frutos, esa fe está condenada a secarse. La clave está en el detalle de las hojas. La higuera tenía una apariencia saludable, verde, viva. Pero al acercarse, no tenía higos. Eso representa a las personas que tienen la fachada de espiritualidad, asisten al templo, hablan de Dios, quizás oran en público, pero en lo íntimo no hay compasión, ni obediencia, ni justicia. Jesús denuncia una fe decorativa, sin sustancia. Y lo hace con firmeza, para que no nos engañemos: la fe sin fruto es una mentira peligrosa. Marcos aclara que no era tiempo de higos, lo cual plantea otra capa de interpretación. Jesús sabía que no era temporada, pero igual buscó fruto. Esto revela algo inquietante: Dios no se ajusta a nuestros tiempos ni excusas. Siempre espera algo de nosotros. Siempre es temporada de dar fruto si de verdad su espíritu habita en nosotros. Las estaciones espirituales del alma no justifican la esterilidad. Porque donde hay vida de Dios, hay evidencia. Donde hay fe auténtica, hay obras visibles. Esta acción de Jesús también es una parábola viva dirigida a su pueblo, especialmente a los líderes religiosos de Israel. Muchos de ellos tenían el conocimiento, los rituales, el templo, pero no tenían misericordia. Por eso, poco después de esta escena, Jesús entra al templo y lo purifica con indignación. La higuera es una figura del pueblo que se niega a dar fruto a pesar de tener todas las condiciones para hacerlo. La advertencia es fuerte: si no producimos frutos, Dios apartará su favor. La maldición de la higuera no fue una explosión emocional, sino una enseñanza deliberada. Al día siguiente, cuando los discípulos pasan nuevamente, ven que la higuera se ha secado desde la raíz. Eso muestra que la esterilidad espiritual tiene consecuencias profundas. La raíz representa lo interno, lo invisible. Una vida sin frutos no solo está vacía por fuera, sino que su corazón ya está muerto. Por eso se seca desde adentro. Y lo que parece una simple fe sin obras, termina revelando una vida desconectada de Dios. En la Biblia, el fruto simboliza muchas cosas: amor, justicia, bondad, arrepentimiento, obediencia. Todas esas cosas no se pueden fingir por mucho tiempo. Jesús busca frutos reales, no palabras bonitas.
Un árbol puede tener hojas por un tiempo y engañar a los que lo miran de lejos, pero al final, la inspección divina llega. Y cuando Dios examina nuestras vidas, no busca lo que decimos creer, sino cómo vivimos esa creencia. Esta historia también tiene un componente escatológico. Jesús muestra que en el día del juicio no importará qué tan religioso parezca alguien, sino qué fruto produjo con su vida. La fe sin obra será maldecida, no por crueldad divina, sino porque es evidencia de una raíz enferma. Dios no puede ser burlado. Él no acepta apariencias. El reino de los cielos es para los que dan fruto digno de arrepentimiento y amor. Además, esta escena enseña que la paciencia de Dios tiene límites. Jesús había enseñado antes la parábola del viñador que intercede por la higuera estéril para que no sea cortada aún, pero en esta ocasión, el juicio llega sin demora. Esto nos recuerda que la gracia no es para siempre si no hay cambio. Cada día que vivimos sin dar fruto es un día más cerca del momento en que el Maestro pasará a revisar nuestra vida. ¿Qué hallará? También nos muestra que no se trata solo de evitar el mal, sino de hacer el bien. La higuera no fue maldita por dar frutos malos, sino por no dar ninguno. Muchos cristianos creen que con no pecar ya es suficiente, pero Jesús enseña lo contrario, lo que se espera es fruto activo. La omisión también es pecado. No hacer lo bueno cuando podemos hacerlo es igual de grave que hacer lo malo. La fe no solo evita el pecado, también produce justicia. Tema 4. No todo el que me dice Señor, Señor. Mateo capítulo 7, versículos del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7, 21. Jesús, al finalizar el Sermón del Monte, pronuncia una advertencia que ha estremecido a generaciones de creyentes: no todo el que le llama Señor entrará al reino de los cielos. Esto rompe de inmediato con la idea de que simplemente confesar a Cristo es suficiente para la salvación. El énfasis de Jesús no está en lo que se dice con la boca, sino en lo que se hace con la vida. Esta enseñanza revela una verdad que muchos prefieren ignorar: hay personas religiosas, incluso activas en la fe, que no serán reconocidas por Dios. En esta escena, Jesús describe a personas que han profetizado, expulsado demonios y hecho muchos milagros en su nombre. No son incrédulos, ni apáticos, ni indiferentes. Son personas que, aparentemente, tenían fe activa. Pero su error fue vivir una espiritualidad desconectada de la obediencia. Ellos hacían cosas en el nombre de Jesús, pero no hacían la voluntad del Padre. Y eso es lo que marca la diferencia entre una fe viva y una fe falsa, la obediencia genuina al corazón de Dios. La frase "nunca os conocí" es una de las más impactantes del Nuevo Testamento. Jesús no dice "los conocí y se apartaron" o "los conocí pero se equivocaron". Dice "nunca". Eso significa que su relación con Él fue solo superficial. Había apariencia de fe, pero no intimidad con Dios. El conocimiento que menciona no es intelectual, sino relacional. No basta con saber de Jesús ni hacer cosas para Él. Lo esencial es caminar con Él, vivir en su voluntad, reflejar su carácter. Este texto derriba la falsa seguridad que muchos creyentes han construido sobre la base de palabras y rituales. Decir Señor, Señor implica reconocer su autoridad, pero no garantiza que se le obedezca de verdad. Jesús está advirtiendo que la fe que no produce transformación, que no se traduce en obediencia, no es fe salvadora. Porque en el reino de los cielos no entran los que se emocionan en el culto, sino los que viven su palabra en lo secreto y cotidiano. Jesús usa el contexto del juicio final para mostrar que habrá sorpresa en muchos creyentes. Creían estar dentro, pero estaban fuera. ¿Por qué? Porque sustituyeron la obediencia por actividad. Hacían cosas religiosas, pero no vivían bajo el señorío real de Cristo. Su fe era parcial, orientada al espectáculo, pero carente de entrega personal. El peligro aquí es profundo. Se puede estar involucrado en cosas de Dios, y al mismo tiempo estar lejos de Dios. Otro punto clave es que Jesús dice: el que hace la voluntad de mi Padre. Esto conecta directamente con la idea de fe con obras.
La voluntad del Padre no es solo creer en Jesús, sino seguirle, amar al prójimo, perdonar, servir, vivir en justicia. Todo eso requiere acción, sacrificio, coherencia. La fe que salva no se limita a creencias, produce obediencia. Y esa obediencia no es esporádica, sino continua. La fe verdadera se revela en la perseverancia diaria. Este pasaje también confronta a quienes hacen de la fe un producto. Los que usaban el nombre de Jesús para hacer milagros, quizás estaban más interesados en el poder que en la obediencia. Jesús no se impresiona con manifestaciones sobrenaturales si no hay un corazón transformado. Incluso lo milagroso puede ser usado sin conexión real con Dios. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿servimos a Dios por amor o por beneficio? ¿Actuamos bajo su guía o solo bajo emoción? Jesús muestra que, en el juicio, no se evaluarán dones, sino fidelidad. La persona que oró por otros, que predicó, que hizo señales, puede no haber vivido en comunión con el Padre. Esta enseñanza es una llamada urgente a revisar el corazón. A preguntarnos si nuestra fe está alineada con la voluntad de Dios o si hemos caído en la trampa de una fe cómoda, centrada en actividades religiosas, pero sin transformación del alma. También es importante notar que Jesús no está hablando a no creyentes, sino a personas que se consideraban parte del pueblo de Dios. Eso hace esta enseñanza aún más alarmante. No es una advertencia para los ateos, sino para los creyentes que viven una fe sin obediencia. La frase «apartaos de mí», hacedores de maldad revela que, aunque hacían cosas buenas, su vida estaba marcada por desobediencia constante. El fruto no era coherente con la raíz. Tema 5. El joven rico. Mateo capítulo 19, versículos del 16 al 22. Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Mateo 19, 21. La historia del joven rico es una de las escenas más reveladoras del Evangelio, porque muestra el conflicto entre tener fe teórica y tener una fe obediente que se traduce en acción. Este joven no era un incrédulo ni un blasfemo. Todo lo contrario, se acercó a Jesús con respeto, le llamó maestro bueno y buscaba la vida eterna. Su deseo parecía sincero, pero Jesús, que mira el corazón, fue directo al punto crucial: no basta con querer la salvación, hay que demostrarlo con una vida entregada. La fe que no está dispuesta a renunciar, no es fe auténtica. Jesús primero le recuerda los mandamientos, y el joven responde con confianza: todo esto lo he guardado desde mi juventud. A los ojos de cualquier religioso, este hombre era ejemplar. Pero el Señor no se detiene en lo superficial. Él le lanza un desafío radical: vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y sígueme. No porque todos debamos hacer exactamente eso, sino porque para este joven, el dinero era su verdadero Dios. Jesús pone a prueba la fe con una acción concreta. Y el joven falla. Su fe no soportó el peso de la obediencia. Este pasaje muestra una de las verdades más incómodas del cristianismo: la fe sin obras, sin desprendimiento, sin obediencia radical, es una fe estéril. No se trata de hacer cosas para ganar la salvación, sino de evidenciar con nuestras acciones que la fe es real. Jesús no le pidió que creyera más fuerte, ni que repitiera una oración. Le pidió que actuara. Y al no hacerlo, se reveló la fragilidad de su fe. Él amaba a Dios, pero amaba más sus posesiones. La tristeza con la que el joven se aleja es reveladora. No discute con Jesús. No lo contradice. Simplemente no puede seguirlo. Su corazón estaba dividido, y Jesús había dejado claro en otras ocasiones que no se puede servir a dos señores. Aquí vemos que el mayor obstáculo no siempre es el pecado escandaloso, sino el apego a cosas lícitas que se convierten en ídolos. Este joven no cometía pecados públicos, pero su apego al dinero lo alejó del reino. Jesús, al dejarlo ir, tampoco negocia. No le dice: bueno, empieza por vender la mitad. Su exigencia es total. Y esto nos confronta con una verdad profunda: el seguimiento de Cristo no se acomoda a nuestras preferencias. Es un llamado a la entrega total. El joven no estaba dispuesto a renunciar,
y por eso su fe quedó incompleta. La obediencia no es opcional en el camino del discípulo. Es la evidencia de que hemos creído de verdad. Este encuentro también revela que Jesús no busca admiradores, sino seguidores comprometidos. Muchos hoy buscan a Jesús por lo que puede dar: paz, dirección, esperanza. Pero cuando se trata de rendir lo que más amamos, la respuesta suele ser como la del joven: tristeza y retirada. La fe verdadera se prueba en los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por amor a Cristo. Porque creer en Él es más que aceptar sus palabras, es estar dispuesto a cambiar nuestra vida por completo. La reacción de Jesús también es significativa. No lo persigue, no lo obliga, no rebaja el estándar. Simplemente deja que se vaya. Esto demuestra que Jesús respeta nuestra libertad, pero también mantiene su llamado intacto. Él no suaviza el mensaje para retener seguidores. Prefiere pocos obedientes que multitudes tibias. La fe sin obras no lo impresiona. Él busca una entrega que transforme la vida desde la raíz. Este pasaje también confronta la falsa seguridad que da la religiosidad. El joven cumplía con los mandamientos, pero le faltaba lo esencial: el amor práctico al prójimo. Dar a los pobres no era solo un acto de caridad, sino un signo de desprendimiento y obediencia al corazón de Dios. Jesús une el amor a Dios con el amor al necesitado. La fe sin ese vínculo se vuelve estéril, porque Dios no busca solo creyentes, sino siervos útiles para su reino. La enseñanza final para nosotros es clara: la fe se mide por lo que estamos dispuestos a dejar atrás. Por lo que hacemos cuando Jesús nos llama. ¿Somos como el joven rico que cree pero no actúa? ¿O somos capaces de renunciar a lo que más amamos para seguirle de verdad? No todos tenemos que venderlo todo, pero todos tenemos algo que entregar. Y si no lo hacemos, nuestra fe se convierte en una ilusión que solo nos lleva a la tristeza espiritual. Tema 6. El siervo inútil. Mateo capítulo 25, versículos del 14 al 30. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene, le será dado, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Mateo 25, versículos 28 y 29. Esta parábola, conocida como la de los talentos, es una de las enseñanzas más directas de Jesús sobre la responsabilidad que implica recibir algo de parte de Dios. En ella, un hombre se va de viaje y confía sus bienes a 3 siervos. A uno le da 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. La expectativa es clara: deben hacer algo con lo recibido. Este principio es fundamental para comprender por qué la fe sin obras está muerta. Dios no solo nos llama a creer, sino a multiplicar lo que nos ha dado. Una fe que no produce fruto no solo es estéril, sino peligrosa. El siervo que recibió 5 talentos y el que recibió 2, ambos negociaron con lo recibido y lo duplicaron. Pero el que recibió 1, cavó un hoyo y lo escondió. Cuando el Señor regresó, no buscó excusas ni explicaciones teológicas. Lo que quiso ver fueron resultados, evidencia de esfuerzo y acción. El juicio que recibe el tercer siervo es contundente: siervo malo y negligente. No por haber hecho algo mal, sino por no haber hecho nada. La omisión fue su condena. Aquí Jesús nos enseña que no hacer lo bueno también es pecado. Lo interesante es que este siervo tenía una imagen distorsionada de su Señor: sé que eres hombre duro, y tuve miedo. Esta percepción lo paralizó. Muchos creyentes hoy viven una fe basada en el miedo, no en el amor. Una fe que teme equivocarse, pero que nunca se atreve a actuar. El problema no era la falta de habilidad, sino la falta de confianza en el carácter del Señor. Una fe inmadura, temerosa y pasiva termina escondiendo lo que Dios le ha dado. Y eso no será aceptado en el reino. Jesús, con esta parábola, rompe la idea de que con solo guardar lo recibido ya estamos bien. El siervo no robó, no perdió el talento, no se lo gastó. Simplemente lo enterró. Y eso bastó para que fuera llamado inútil. La lección es fuerte: el reino de los cielos no está hecho para espectadores, sino para obreros. La fe que guarda, pero no produce, que conoce, pero no transforma, que escucha, pero no actúa,
no sirve. La fe que no trabaja, muere. El juicio final de este siervo no es menor, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Este lenguaje es usado por Jesús para referirse a condenación. No se trata solo de una corrección o pérdida de recompensa, sino de separación definitiva. Jesús no está hablando simbólicamente. Está dejando claro que la falta de obras en la vida del creyente revela una fe falsa, inservible, y que eso tiene consecuencias eternas. Otro detalle importante es que el talento del siervo inútil fue entregado al que ya tenía 10. A primera vista puede parecer injusto, pero Jesús está enseñando un principio divino: a quien se le confía y responde, se le dará más. Pero quien no hace nada con su fe, será despojado incluso de lo que cree tener. La fe viva crece con la acción. La fe muerta se consume en la pasividad. Dios no premia la inactividad espiritual, honra la fidelidad comprometida. Esta parábola también revela que cada uno tiene algo. Nadie puede decir que no tiene talentos, oportunidades, dones o recursos. El Señor repartió a cada uno según su capacidad. Todos tenemos algo que Dios ha puesto en nuestras manos para ser usado. La excusa de la insuficiencia no tiene cabida. La fe verdadera no espera tener más para actuar, comienza con lo que ya tiene. Es en el movimiento donde Dios multiplica. El siervo inútil representa al creyente que asiste, escucha, memoriza, pero nunca sirve, nunca se compromete, nunca actúa. Su fe está guardada, como el talento en la tierra, enterrada en la rutina, en el miedo, en la comodidad. Y el mensaje de Jesús es claro: eso no será tolerado. Porque el reino se extiende por manos activas, por vidas que arriesgan, por corazones que se mueven. La fe que no se arriesga, no es fe, es conformismo religioso. También hay una enseñanza de esperanza implícita: los otros siervos fueron recompensados con gozo y autoridad. Entra en el gozo de tu Señor, les dice. Esto muestra que la fe activa no solo agrada a Dios, sino que prepara el alma para gozar de su presencia. No se trata de ganar la salvación por obras, sino de mostrar, por medio de las obras, que hemos entendido el regalo que nos fue dado. Una fe agradecida actúa, invierte, sirve y se entrega. Tema 7. La casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, versículo 24. Esta enseñanza, que cierra el gran sermón del monte, es una de las declaraciones más claras y contundentes de Jesús sobre la diferencia entre una fe viva y una fe muerta. No se trata solo de escuchar la palabra de Dios, sino de ponerla por obra. Jesús compara dos tipos de personas: ambos oyen su palabra, ambos construyen una casa, ambos enfrentan tormentas. Pero solo uno permanece, el que actuó. La fe sin obediencia es como una casa sin cimientos sólidos: tarde o temprano, se derrumba. El hombre prudente edifica sobre la roca, lo que representa a Cristo y su enseñanza. Pero más que una afirmación doctrinal, Jesús habla de una vivencia. No es suficiente saber que Cristo es la roca. Hay que edificar sobre él, es decir, vivir conforme a su voluntad. Muchos conocen la verdad, pero no la aplican. Esta parábola advierte que solo el que hace la voluntad de Dios estará firme cuando vengan las pruebas. La fe sin obras es una estructura bonita, pero frágil. El contraste con el hombre insensato es revelador. Él también construyó una casa. No fue un rebelde descarado, ni un enemigo de Dios. Simplemente eligió lo fácil: construir sobre la arena. Es decir, tener una fe superficial, sin compromiso, sin obediencia. La arena representa las emociones, las apariencias, la comodidad. Y aunque por un tiempo parece estable, cuando llega la tormenta, que representa las dificultades, tentaciones o el juicio final, la casa cae. Y Jesús dice: y fue grande su ruina. Esta enseñanza deja claro que las tormentas vienen para todos. Nadie está exento. El punto no es si vendrán problemas,
sino si estaremos firmes cuando lleguen. La fe que se sostiene solo en palabras o emociones, no resiste las pruebas. Pero la fe que ha sido vivida en obediencia diaria, tiene raíces profundas. Jesús nos prepara para resistir, no con frases, sino con vida coherente. Y esa coherencia solo se logra cuando lo que creemos se traduce en lo que hacemos. El uso de la palabra prudente no se refiere a inteligencia, sino a sabiduría espiritual. El prudente no es el que sabe más, sino el que aplica lo que sabe. En la Biblia, sabiduría y obediencia están íntimamente unidas. La verdadera fe se manifiesta en acciones sabias, en decisiones firmes, en amor constante, en perdón diario. No se trata de cuánto conocimiento tengas, sino de cuánto vives lo que conoces. Una fe sin aplicación es una fe que engaña. Por otra parte, el hombre insensato no fue reprendido por pecados escandalosos, sino por su omisión. Oyó la palabra, como millones de creyentes cada semana. Pero no hizo nada con ella. Su error no fue rechazar el mensaje, sino ignorarlo. La fe sin obra se ve así, en la pasividad. En seguir escuchando, pero sin transformación. En decir amén y salir a vivir como si Dios no hubiese hablado. Y eso, dice Jesús, lleva a la ruina. Esta parábola también es una crítica a la religiosidad de apariencia. Ambas casas pueden parecer iguales por fuera. Pero solo el fundamento las distingue. En otras palabras, la verdadera fe no siempre se ve a simple vista. Pero en el momento de la prueba, se revela. Una vida obediente puede pasar desapercibida, pero tiene fuerza interior. En cambio, una fe de fachada puede lucir atractiva, pero carece de sustento. Jesús no se deja impresionar por lo externo. Él mira la base. Construir sobre la roca no es fácil. Requiere esfuerzo, profundidad, perseverancia. No se trata de decisiones emocionales, sino de compromiso diario. Orar cuando no se siente, perdonar cuando cuesta, servir sin aplausos. Eso es edificar sobre roca. La fe sin obras busca el camino fácil, la arena cómoda, lo inmediato. Pero la fe auténtica se forja en lo oculto, en lo difícil, en lo constante. Y solo esa fe permanece. Jesús no termina el Sermón del Monte con una promesa, sino con una advertencia. No dice felices los que creen, sino grande fue la ruina del que no hizo. Esto rompe con la idea moderna de que creer es suficiente. Él nos está diciendo que oír su palabra no basta. Hay que vivirla. Porque el reino de los cielos no es para los oyentes, sino para los hacedores. La fe que salva es la que transforma. La que se ve en el carácter, en las decisiones, en la compasión. Tema 8. Las vírgenes insensatas. Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mateo 25, versículo 3. Esta parábola, contada por Jesús justo antes de su arresto, es una advertencia solemne sobre la vigilancia espiritual y la necesidad de una fe que se exprese en preparación constante. En ella, 10 vírgenes esperan la llegada del esposo, símbolo de Cristo. Todas tienen lámparas, todas saben que el esposo vendrá, todas lo esperan. Sin embargo, solo 5 de ellas son prudentes y llevan aceite suficiente. Las otras 5, aunque tienen lámparas encendidas, no están listas para el retraso del esposo. Y cuando finalmente llega, es demasiado tarde. Esta escena nos revela que la fe sin preparación activa es inútil. Tener lámpara no basta, hay que tener aceite. El aceite representa la vida del Espíritu, la intimidad con Dios, la obediencia constante. Las vírgenes insensatas simbolizan a los creyentes que parecen estar listos, pero que en realidad no están preparados para la venida del Señor. Viven una fe de apariencia, con luces encendidas por momentos, pero sin reserva espiritual. Cuando llega la hora de la verdad, el momento de la prueba, del juicio o de la venida de Cristo, se revela la realidad, su fe era superficial. Jesús no alaba la expectativa emocional, sino la preparación diligente. Una de las enseñanzas más fuertes de esta parábola es que todas se durmieron. Incluso las prudentes.
Lo que marca la diferencia no es quién se durmió o no, sino quién estaba preparada. La fe verdadera no es perfecta, pero sí constante. La obediencia no siempre es brillante, pero es firme. Dormirse no es el problema. No tener aceite lo es. Jesús nos está mostrando que todos enfrentamos distracciones, debilidades, cansancio espiritual, pero los que han cultivado una relación genuina con Él sabrán levantarse a tiempo. Cuando las insensatas piden aceite a las prudentes, la respuesta parece dura: no, no sea que nos falte a nosotras y a vosotras. Esta respuesta enseña que la preparación espiritual no se puede compartir. Cada uno es responsable de su propia relación con Dios. Nadie puede vivir la fe por ti. No puedes heredarla, prestarla, comprarla a última hora. El aceite del Espíritu se cultiva en lo secreto, en la obediencia diaria, en la entrega personal. La fe sin esa intimidad es solo una lámpara decorativa, sin fuego real. La puerta cerrada es la imagen más dolorosa de esta parábola. Las vírgenes insensatas llegan después, golpean y claman: «Señor, ábrenos». Pero la respuesta es escalofriante: «De cierto os digo, que no os conozco». Jesús no dice «ya es tarde» o «se acabó la fiesta», sino «no las conozco». Esto muestra que, aunque creían conocer al Señor, Él no tenía relación real con ellas. La fe sin comunión es una ilusión. No basta con saber que Él viene, hay que caminar con Él antes de que llegue. Además, esta parábola nos habla de un tiempo de espera. El esposo se tarda, y eso prueba la fe de las vírgenes. Muchas veces, cuando la respuesta de Dios no llega pronto, nuestra preparación se debilita. Pero la fe que salva es la que espera con diligencia. Las prudentes no sabían cuándo llegaría el esposo, pero su aceite demuestra que estaban listas para cualquier momento. La obediencia perseverante es una señal de fe viva. La fe que se apaga en la espera no tiene raíces profundas. También hay una lección sobre el autoengaño espiritual. Las vírgenes insensatas creían estar listas. Tenían lámparas. Estaban en el lugar correcto. Sabían lo que había que hacer. Pero no habían tomado previsiones. Su fe era teórica, sin práctica. Creían, pero no obedecían. La fe que no se prepara es solo apariencia. Jesús advierte que muchos se verán sorprendidos en su regreso, no por ser malos, sino por ser descuidados. Y el descuido espiritual es tan peligroso como la rebeldía. Otro punto profundo es que las vírgenes no eran impías. Eran parte del grupo. Estaban en la espera. Esto muestra que no es suficiente estar en la iglesia o rodeado de creyentes. Hay quienes viven en medio del pueblo de Dios, pero no tienen aceite. Su fe es grupal, no personal. Dependen de la fe de otros, del fuego de otros, del impulso de otros. Pero cuando llegue el momento decisivo, cada uno será examinado por su propia lámpara. La advertencia final de Jesús es contundente: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora. No dice crid más, sino velad. Estén atentos, sean constantes, mantengan el aceite. Esta vigilancia no es paranoia espiritual, sino fidelidad práctica. Es vivir cada día como si el esposo viniera esta noche. La fe sin esta actitud se vuelve una fe dormida. Y cuando Él llegue, lo único que contará no es cuánto sabías, sino cuánto lo esperabas, con obediencia activa. Tema 9. El árbol y su fruto. Mateo capítulo 7, versículos del 16 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7, versículos 16 y 19. En esta enseñanza, Jesús emplea una metáfora poderosa y sencilla: el árbol y su fruto. Él afirma que, así como se conoce un árbol por lo que produce, también se reconoce a una persona por sus acciones. No importa cuán alto crezca un árbol, cuán verdes sean sus hojas o qué tan profundo estén sus discursos, si no produce fruto bueno. De la misma manera, la fe que no se traduce en acciones justas y compasivas es una fe vacía. Esta enseñanza derriba la idea de que las palabras o la apariencia bastan. Jesús busca frutos reales, visibles, concretos. El fruto, en el contexto bíblico, representa las obras, el carácter,
los frutos del Espíritu como el amor, la paciencia, la benignidad, la fidelidad, el dominio propio. No se trata de una religiosidad decorativa, sino de una vida transformada. El que tiene fe verdadera, la muestra en su manera de vivir. Jesús no está hablando solo de actos heroicos o públicos, sino del fruto constante y cotidiano de una vida que ha sido tocada por Dios. La fe sin ese fruto es como un árbol estéril, ocupa espacio, pero no alimenta a nadie. Jesús deja claro que no se puede recoger uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Es decir, no se puede esperar bondad de un corazón que no ha sido regenerado. Lo que somos en el interior se manifiesta inevitablemente en lo que hacemos. La raíz determina el fruto. Por eso, no se trata solo de hacer cosas buenas para aparentar, sino de ser transformados por dentro para que lo bueno fluya naturalmente. Una fe sin transformación interior no produce frutos duraderos. Este principio es también un criterio de discernimiento. Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. No dice por sus palabras, ni por sus títulos, ni por sus dones, sino por sus frutos. Esto nos invita a mirar más allá de la apariencia. Hoy más que nunca necesitamos una fe que se vea, no en lo que decimos, sino en lo que vivimos. ¿Cómo trata esa persona a los demás? ¿Cómo reacciona ante la injusticia? ¿Cómo sirve a los más débiles? Los frutos no mienten. Luego Jesús eleva la advertencia con una declaración dura: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí no hay medias tintas. No dice que será podado, ni que será disciplinado. Dice que será cortado. El juicio no es solo por hacer el mal, sino por no producir el bien. El árbol que no da fruto es considerado inútil. La fe sin obras no es solo insuficiente, es peligrosa. Porque es señal de una raíz muerta, de una conexión falsa con Dios. Este juicio está basado en la justicia divina. Dios espera fruto porque ha sembrado en nosotros su palabra, su gracia, su espíritu. Quien ha recibido tanto y no produce nada está rechazando esa semilla. No es una cuestión de perfección, sino de evidencias. Un árbol puede tener fruto pequeño, pero lo tiene. Un creyente verdadero puede tener luchas, pero su vida muestra señales de Dios en acción. El que no da fruto, nunca estuvo realmente vivo espiritualmente. Jesús no está enseñando salvación por obras, sino que las obras son el resultado inevitable de una salvación verdadera. Así como el fruto no da vida al árbol, sino que es el resultado de la vida en él, las obras no nos salvan, pero revelan que estamos salvos. El árbol no se esfuerza por producir fruto, simplemente lo produce porque está conectado a la raíz y al agua. De la misma forma, el creyente que vive en comunión con Dios dará fruto, sin necesidad de forzarlo. Este principio también debe ser aplicado a nosotros mismos. Es fácil usar esta enseñanza para juzgar a otros, pero Jesús nos invita primero a examinar nuestro propio árbol. ¿Qué tipo de fruto estoy dando? ¿Es mi fe solo teoría? ¿O hay evidencia de paciencia, humildad, perdón, justicia, compasión? El verdadero creyente no teme ser examinado, porque sabe que está unido a la vid verdadera, que es Cristo. Y esa conexión siempre da fruto. El fruto también tiene propósito, alimenta a otros, bendice, da sombra, multiplica semilla. La fe auténtica no se guarda en privado, sino que se manifiesta en una vida que sirve, que inspira, que transforma. Jesús espera que seamos árboles de vida, no de religión. La fe sin frutos es como un árbol decorativo en un desierto espiritual, promete mucho, pero no da nada. Y el Señor no busca promesas, busca acción. Tema 10. El mandamiento del amor activo, Juan capítulo 13, versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, Juan 13, versículo 35. En este pasaje, Jesús entrega una de las señales más poderosas de la fe genuina, el amor activo entre los creyentes. No dice que el mundo reconocerá a sus discípulos por sus doctrinas, ni por sus milagros, ni por sus posiciones religiosas, sino por el amor vivido, encarnado y visible entre ellos. Este amor no es una emoción abstracta, sino una obra constante. Jesús no está hablando de palabras dulces, sino de acciones concretas. Por eso, esta enseñanza confronta directamente a quien dice tener fe, pero no ama con hechos.
La fe sin amor activo está muerta. El amor que Jesús exige no es sentimentalismo ni cortesía superficial. Es el mismo amor que Él mostró al lavar los pies de sus discípulos, incluso sabiendo que uno lo traicionaría. Es un amor que sirve, que se humilla, que perdona, que se entrega. No es un amor que espera reconocimiento ni que se alimenta de emociones. Es un amor que actúa cuando nadie más quiere actuar. Y esa clase de amor no puede brotar de una fe muerta, sino de una fe viva y obediente al corazón de Dios. Esta declaración de Jesús fue hecha en la última cena, justo antes de ser entregado. No fue una enseñanza secundaria. Fue su legado, su marca, su sello para todo aquel que se dijera su seguidor. El amor mutuo no es una opción. Es una orden. Y es el termómetro espiritual de una comunidad de fe. Puedes asistir a la iglesia, cantar, predicar, pero si no amas a tu hermano con hechos, tu fe está vacía. Porque el amor es el fruto visible de la presencia de Dios. El apóstol Juan, quien escuchó estas palabras de primera mano, escribió más tarde en su primera carta: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, versículo 8. No dice no ama bien, sino no ha conocido a Dios. Porque quien ha tenido un encuentro real con Dios, no puede seguir viviendo en egoísmo, indiferencia o rencor. La fe que no se traduce en relaciones sanas, compasivas y activas, no es fe verdadera. Jesús no dice que debemos amar solo a quienes nos caen bien. Tampoco dice que debemos amar solo con palabras. El amor bíblico implica acciones: visitar al enfermo, alimentar al hambriento, consolar al triste, perdonar al que nos ha herido. Es una fe que se ve en los detalles, en lo cotidiano. En ese sentido, el amor no es solo un mandamiento moral, sino la manifestación visible de una fe activa y obediente. Si no amamos, no creemos realmente. Este amor tampoco puede limitarse al círculo más cómodo. Jesús lavó los pies de Judas, mostrando que el amor cristiano también alcanza al traidor, al difícil, al que nos hiere. Por eso, cuando decimos que tenemos fe, debemos demostrarlo en la manera en que tratamos incluso a quienes no nos corresponden con el mismo amor. No hay testimonio más poderoso que amar cuando no hay razón humana para hacerlo. Allí es cuando la fe se vuelve escandalosamente real. Además, este amor es el puente entre el creyente y el mundo. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No dijo: en esto se conocerán entre ustedes, sino que el mundo entero sabrá que somos de Cristo por el amor que nos tenemos. La evangelización más efectiva no es la del discurso, sino la del ejemplo. Una comunidad que se ama de verdad es imposible de ignorar. Porque el amor es la luz más fuerte que puede brillar en un mundo frío y egoísta. Esta enseñanza también revela que el amor no es un fruto espontáneo del carácter humano. Es el resultado de permanecer en Cristo. En Juan capítulo 15, Jesús dice: separados de mí nada podéis hacer. El amor que impacta no nace del esfuerzo humano, sino de una conexión profunda con Dios. Solo cuando la fe es verdadera y está arraigada en Cristo, el creyente puede amar con el mismo amor que recibió. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Otra realidad contundente es que muchas divisiones en las iglesias no se deben a falta de conocimiento, sino a falta de amor. Hay fe sin obras en los corazones que predican unidad, pero viven en división. Que hablan de perdón, pero no perdonan. Que enseñan la gracia, pero no son capaces de extenderla. Jesús nos está recordando que el testimonio de nuestra fe no se verá en nuestros argumentos, sino en nuestra capacidad de amar como Él amó. Finalmente, el mandamiento del amor es la prueba más clara de que nuestra fe está viva. No hay nada que refleje mejor la presencia de Cristo en el corazón que un amor que actúa, que sirve, que restaura. La fe sin ese amor no es fe. Es un disfraz. Porque el Dios que adoramos no es una idea ni una doctrina, es amor. Y si vivimos en Él, ese amor se manifestará en nuestras palabras, en nuestras actitudes, en nuestras obras. Porque donde hay fe verdadera, el amor se convierte en acción. Gracias por acompañarnos hasta el final de este poderoso mensaje. Si estas enseñanzas tocaron tu corazón,
Te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que edifica y transforma. Déjanos un comentario contándonos cuál enseñanza te impactó más o cómo has visto a Dios obrar a través de tu fe. Tu experiencia puede inspirar a otros. No olvides darle me gusta y compartir este video con alguien que lo necesite. Que Dios te bendiga y te fortalezca cada día.